Bueno, pues para hablar sobre lo que significa para México y su relación con Estados Unidos el anuncio de Donald Trump, está con nosotros vía telefónica la doctora María Aragonés. Ella es internacionalista, experta en temas de migración y relaciones México-Estados Unidos y también académica en la UNAM. Muy buenos días, doctora, gracias por esta entrevista. Al contrario, Angélica, buenos días, José Luis, muchísimas gracias por la entrevista. Doctora, económicamente, ¿cómo afectaría a México la decisión de Donald Trump de imponer estos aranceles? Bueno, sin duda afectaría, de hecho ya está afectando simplemente el haber dicho que puede aplicar 5% y ir aumentando hasta octubre, indudablemente ya empezó a afectar porque el peso ya perdió casi 50 centavos, hay una serie de distorsiones que ya se empiezan a dar y realmente sí es muy grave lo que está planteando Donald Trump, porque en realidad es una cuestión, no tiene nada que ver, es una cuestión de tipo comercial para una cuestión de tipo social que es la migración, y en realidad lo que hay que pensar es que está haciendo todo esto porque le conviene electoralmente, lo cual es gravísimo. O sea, en realidad para México eso es sumamente grave. Y ya estaba escuchando, es verdad, leímos la carta de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y es verdad, a nadie le gusta, eso decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo, no, porque nos quedamos ciegos. Efectivamente, pero ante tal distorsión, ante un personaje como el presidente de Estados Unidos, que no tiene reparo ninguno para cuestiones totalmente fuera de lo que puede ser el comercio, problemas de negociación y demás, es capaz de decir ese tipo de cosas, mover entonces, distorsionar la economía y demás, sí me parece que debemos actuar de manera muy importante. Es decir, hay que recordar que no, ya lo había hecho México cuando se hicieron los aranceles para el acero y para el aluminio, inmediatamente de manera muy inteligente se hizo una especie de respuesta espejo. Entonces, claro, lo que se hizo además fue sobre algunos de los productos que son en áreas y en regiones en donde afecta realmente a los electores. Eso me pareció muy importante, tan importante que quitó los aranceles. Entonces yo creo que hay que, ante tal desconcierto que es el personaje, en realidad no se puede uno quedar, como ya lo hizo muy bien, porque antes había la cuestión de tolerar, de decir amor y paz y demás, pero en este momento ya la situación es grave. Sí. Es muy grave porque afecta realmente a la economía y afecta a los mexicanos. Por lo tanto, ha sido una primera respuesta, pero hay que ir más allá. Me parece que es muy importante que se empiece a buscar de qué manera podemos detenerlo, porque efectivamente lo que le pasa al presidente de Estados Unidos es que tiene una serie de problemas internos muy grandes. O sea, está la respuesta de Mueller, por ejemplo, del fiscal, está la respuesta del desafuero, que está amenazado el desafuero, hay los impuestos, es decir, hay todo un montón de cosas, y entonces, claro, lanza este tipo de cuestiones, pero si no hay respuesta, en realidad me parece que puede seguir, y a mí me parece que es muy importante que México, de manera inteligente, como ya lo ha hecho además, o sea, lo hizo y tuvo muy buenos resultados, hay que responder. Doctora María Aragonés, habla de una gravedad. ¿Cómo podríamos traducir esta? ¿A qué nos podría obligar como gobierno esta crisis que se construye a partir del flujo migratorio? ¿Cree que podrían endurecerse las acciones del gobierno mexicano en la frontera sur del país, por ejemplo? No, o sea, esa es la otra cosa. Se utiliza el fenómeno migratorio y a los migrantes, no solamente lo utiliza Trump, lo utilizan en Europa, como hemos visto, lamentablemente hemos visto lo que ha pasado en Europa y el Parlamento Europeo. No es la solución, al contrario, ahí sí yo debo decir que me parece muy correcto que en México se haya cambiado la política de criminalizar a la migración. Por supuesto, eso da problemas porque además es una nueva administración con una nueva política migratoria y a mí me parece que es muy correcto que se haga, digamos, el eje de la política, sean los derechos humanos. Hay que pensar, y en eso el presidente López Obrador es muy claro en eso, que la gente sale porque está desesperada, porque tiene muchísimos problemas y por lo tanto de inseguridad y demás, y por lo tanto cualquier país, como debería hacerlo Estados Unidos, es bueno, hay que abrirles porque estos migrantes requieren digamos, un acuerdo jurídico de asilo, de refugio. No es correcto cerrar las fronteras, es decir, hay que tener controlada la frontera para que entren los migrantes, como están haciendo, que se registren para saber además quiénes son,
que es bueno para ellos mismos, porque no hay nada más horrible que no tener un papel. Por lo tanto, cerrarla no, o sea, eso, aunque la cerremos, Donald Trump va a buscar otra cosa, o sea, no es la solución. Doctora, pues lo explica usted muy clarito, cuando menos yo lo entiendo. Y mire, ya que nos lo platica así, nos está hablando del pretexto migratorio. Ya nos dijo de lo electoral, que es otra forma, o sea, hay que entender la política, ¿no? Ampliamente. Lo comercial está presente. Acordémonos también que Estados Unidos, lo han dicho, los políticos estadounidenses lo han dicho, acordémonos que ellos no quieren un Japón al lado. Quiere decir que no nos van a dejar crecer hasta donde ellos quieran. ¿Cree usted que este problema logre resolverse sin que México deba perder estabilidad política, económica, social? Bueno, ahí ya puso a temblar al dólar. Puso a temblar al dólar, o sea, sí. En realidad, cada vez que abre la boca Donald Trump pone al mundo a parir, porque es una cosa verdaderamente impresionante, pero yo creo que lo que sí es que cuando hay bullying, pues hay que pararlo, y me parece que México está haciendo correctamente lo que tiene que hacer. Mandó al canciller, o sea, vamos a dialogar, pero de todas maneras, cuando le convenga, porque él quiere reelegirse, Donald Trump se quiere reelegir, pero eso, lo que tenemos que hacer es estar muy alertas cada vez que el señor abre la boca y nosotros responder. A mí me parece que sí hay que responder. Eso sí, me parece que la primera carta es muy, digamos, ya es una primera cosa que hace el gobierno mexicano, que hasta ahora también a mí me pareció muy bien, porque no podíamos estar respondiendo a cada tweet al señor Trump. Entonces a mí me parece muy bien. Pero además sí creo que es importante responder. Y lo que hay que hacer es seguir en la medida de lo posible algo que es muy importante. El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Claro. Hay que diversificar. Claro. Eso es una de las cosas que hace mucho tiempo que se dice. Nosotros no podemos estar dependiendo permanentemente de la potencia de Estados Unidos. Hay que diversificar. Me parece muy correcto esta posibilidad de hacer un acuerdo de desarrollo con el Triángulo del Norte. Es más, la CEPAL, me parece también con Alicia Bárcenas, presentó un proyecto muy importante, muy interesante, porque lo que dice el presidente López Obrador, efectivamente, la migración tiene que ser una opción, no una necesidad, y la única manera de que eso se convierta en una opción es dar la posibilidad de que se desarrollen los países. Claro. Nosotros, así es. ¿No? O sea, a mí me parece que eso es una de las maneras más importantes. Bien, hay que apoyar a los centroamericanos, y la CEPAL, que es un organismo extraordinario, está dispuesto. Tache a nuestros economistas por haber apostado todos los huevos a la misma canasta. Efectivamente, doctora, eso es una cosa terrible, porque claro, ahora nos encontramos que el 80%, si le pone el 5% al 80% de todas nuestras exportaciones, bueno, hay que decir que además a quien va a afectar enormemente es también a los americanos que se encuentran aquí, a los estadounidenses. Claro. Todos los coches que están aquí, que no son mexicanos, sino que aquí se ensamblan, en realidad les va a afectar. Es decir, es lo que hay que rescatar de todo esto. Sí, a nosotros nos está afectando, pero a quien va a afectar es a los consumidores de allá también, de manera muy importante. Muy bien. Entonces yo también me parece que los empresarios van a empezar a quejarse, van a empezar a moverse, claro, porque les afecta a ellos también. Claro. Pero México, después de esto, es como lo que nos hacían con la cuestión agrícola. Por eso es tan importante mantener una subsistencia, autosuficiencia. ¿Por qué? Porque en el momento que cierran el canal de la comida, nosotros por eso es que es tan importante ser autosuficientes. Eso es estratégico. ¿Cómo es estratégico buscar diversificar nuestra economía y no todo hacia Estados Unidos? Es impresionante, ¿no? La comida, doctora, la gasolina y tantas cosas. Sí. Sí. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Buen día.